Hola, muy buenos días, jóvenes. Este tema pues tiene que ver el día de hoy con lo que son los desgarros perineales, que estos, ¿verdad?, los puede sufrir la mujer al momento del segundo periodo del trabajo de parto, que es en el expulsivo del feto. Bien, la Organización Mundial de la Salud estima que del 1 al 8% de las mujeres sufren un desgarro perineal de tercer grado, que ya hay compromiso, ¿verdad?, de lo que es el esfínter anal, o de cuarto grado, que ya afecta, aparte del esfínter, la mucosa del ano, durante lo que es el trabajo de parto vaginal. Todo ello debido a partos frecuentes. En nuestro hospital no hay tanto así como que uso de forceps, pero sí abusos, ¿verdad?, de las episiotomías. En algunos casos, pues, la inadecuada protección del periné, que también nos puede conllevar al desgarro perineal. Un desgarro es una ruptura que se produce en la piel, la cual puede ser de variada gravedad. Las laceraciones en el canal de parto se producen en lo que es el tejido blando, ya sea en el periné, la vagina, y en algunos casos, ¿verdad?, también hay laceraciones o desgarros a nivel del cérvix. Los desgarros del canal blando del parto, pues estos desgarros se pueden dar por diferentes situaciones, entre las cuales tenemos una distensión forzada por el paso de la cabeza fetal. Mucho tiene que ver también con el tamaño de la cabeza del feto, también cómo protegemos ese periné, ¿verdad? O sea, aparte de proteger el periné, tenemos que evitar una salida brusca de la cabeza del bebé, que eso va a provocarnos los desgarros o las laceraciones a nivel de la vulva. Entonces, para ello existe una técnica, ¿verdad?, de protección de periné y cómo amortiguar la salida de la cabeza del bebé y las fuerzas expulsivas. Ahora, predisposición constitucional, la edad. Normalmente, por ejemplo, ¿qué pasa con las menores, con las adolescentes que no llegan a parir? O sea, recordemos que anatómicamente su cuerpo no está apto aún, ¿verdad?, para ese evento. Entonces, muchas veces, o la mayoría de veces, ¿verdad?, estas chicas requieren de una episiotomía, o simplemente si no requiere la episiotomía, pero tienden a desgarrarse. La paridad, por ejemplo, en el caso de las pacientes multíparas, en ellas realmente hay menor riesgo de desgarros. Estas pacientes, pues, por la distensión que han tenido con todos los partos anteriores, normalmente no se desgarran. Eso no significa que las multíparas nunca se van a desgarrar. Hay pacientes multíparas, ¿verdad?, que sí se desgarran. La hipoplasia genital, y de hecho mucho tiene que ver también si la paciente tuvo desgarros anteriores. Eso también ya puede predisponerlo. Predisposición ya adquirida, la congestión, el edema, muchas veces el abusar de los tactos vaginales, o estar al momento que estamos en el segundo periodo del expulsivo, estar manipulando tanto, ¿verdad?, los genitales de la paciente, puede provocar una edematización, y eso nos va a conllevar a un desgarro. Los desgarros a nivel del cuello uterino, pues, son consecuencia del paso de la cabeza del feto. Ahí nada tenemos nosotros que ver, ¿verdad? Nada tiene que ver el partero. Ahí esto sí tiene que ver meramente con el feto. Consecuencia del paso de la cabeza fetal por el cuello del útero, aún no dilatado, a causa de los pujos espontáneos. Entonces, ¿cómo podemos evitar nosotros esto? Y es que si nosotros
orientamos adecuadamente a la paciente cómo debe de ser su respiración, en qué momento debe de iniciar los pujos, vamos a evitarnos todas estas situaciones, ¿verdad? Porque recordemos que, imagínense que el cérvix todavía no está dilatado, la mujer está pujando, o sea, está provocando la salida, ¿verdad?, forzosa de ese bebé, entonces, y el cérvix está aún, no está completamente dilatado, entonces eso va a provocar que el pasaje, ¿verdad?, de la cabeza por pues tienda, ¿verdad?, a lesionarlo. Están los desgarros espontáneos, que son desgarros pequeños que miden más o menos unos 1.5 centímetros y son poco sangrantes. Y están los desgarros artificiales, que son de 2 centímetros, y son a partir de lo que es el borde externo del cuello. Generalmente bilaterales y llegan a veces hasta la inserción de la vagina. Se produce por una dilatación incompleta, dilataciones manuales del cuello o por los fetos macrosómicos. Ahora, ¿cómo vamos a determinar estos diagnósticos? ¿O cómo vamos a decir esto es un desgarro cervical? Pues algo muy característico de los desgarros es la hemorragia, una visualización directa de la lesión. Ahora bien, en el caso, ¿verdad?, de cuando los desgarros son a nivel del cérvix, es necesario hacer una especuloscopía porque no vamos a poder visualizarlo si no es a través de esta. Las complicaciones, el riesgo de sepsis, hemorragia, lesiones ginecológicas subsiguientes, y el tratamiento es la sutura. Ahora, a nivel de la vagina, los desgarros pues es una lesión de la pared de la vagina, son siempre irregulares y a veces profundos. Que puede abarcar la mucosa o a todos los planos de la vagina. Y también puede afectar órganos vecinos como lo que es el recto y la vejiga. Ahora bien, en el caso, ¿verdad?, como normalmente los bordes son irregulares, no es, por ejemplo, reparar una episiotomía, que el procedimiento se llama episiorrafia. Es mucho más práctico porque hay un corte establecido, y en el caso de los desgarros, como bien lo dice, son irregulares, se rompen. Hay algunos que es increíble, lleva bastante trabajo para poder unir todos esos tejidos, ¿verdad? Y hacer todo lo que está profesionalmente hablando posible para dejar ese tejido, ¿verdad?, lo mejor posible. Porque tenemos que pensar siempre, ¿verdad?, en la parte estética, tenemos que pensar en la paciente, que es lo mejor para ella, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Bien, los desgarros se clasifican de acuerdo al grado. Tenemos desde el grado 1 hasta el grado 4. La laceración grado 1 es una laceración superficial de la mucosa vaginal o del perineo. El desgarro grado 2 abarca la mucosa vaginal, la piel perineal y tejido subcutáneo profundo. El grado 3 ya ¿verdad?, abarca todos esos tejidos mencionados anteriormente, más el tejido de lo que es el esfínter anal. Y en el grado 4 son todos esos tejidos, desde la mucosa hasta el esfínter, así como la mucosa del recto. Entonces vemos que el grado 3 y el grado 4 podríamos decir que son los más complicados. ¿Por qué? Porque ya hay un compromiso de lo que es el esfínter anal. Entonces recordemos que, imagínense que si no hacemos una reparación, o sea, una sutura correcta, adecuada, y dejamos ese esfínter comprometido, la paciente va a tener incontinencia, ¿verdad? Y se va a defecar
Entonces sería un serio problema, ¿verdad? En mi, ¿qué? Casi más de 4 años que tengo impartiendo la asignatura de familiar 1, gracias a Dios, ¿verdad? No hemos pasado del desgarro grado 2. Recuerdo únicamente una estudiante, solamente una estudiante tuvo la paciente un desgarro grado 3. Ha sido la única. Gracias a Dios nunca se nos ha hecho un grado 4. Y es que yo siempre les hago énfasis, ¿verdad? Que para empezar, pues recordemos que tenemos que pensar siempre en la paciente, ¿verdad? En nuestra paciente. Y yo les digo, protección de ese periné. Proteger bien ese periné. Si nosotros hacemos una protección correcta, una protección adecuada del periné, entonces no vamos a tener esos desgarros grado 3 ni 4, ¿verdad? A veces hay desgarros que son bien inevitables, ¿verdad? Entonces, pero lo que corresponde, ¿verdad? Hacer la sutura correctamente. Pero lo que sí les digo es que tenemos que evitar esos desgarros grado 3 y 4. La verdad que debemos evitarlos todos, porque es lo ideal. Las causas de estos desgarros, en muchas ocasiones, ¿verdad? Se desconoce que el feto es macrosómico. Recordemos que la macrosomía fetal, si se tiene la certeza, ya comprobado, de que el feto es macrosómico, debe de ser sometida a la paciente a una cesárea. Entonces, pero en muchas ocasiones nos llegan pacientes, ¿verdad? Con fetos macrosómicos y que en ese momento se desconoce que son macrosómicos. Las maniobras forzadas por el parto con el uso del forceps, la presentación cefálica con diámetros anormales, o sea, una desproporción cefalopélvica, los partos espontáneos, cicatrices de partos anteriores. El diagnóstico, siempre, ¿verdad? Habrá sangrado. En el caso de los desgarros perineales, habrá sangrado, ¿verdad? Algunas son más sangrantes que otras. Entonces tenemos que tratar de evitar, ¿verdad? Empezar a reparar lo más pronto posible si está muy sangrante. En algunas ocasiones la paciente no sufre desgarro perineal, sino que lo que sufre son desgarros o laceraciones a nivel de la vulva. Y hay algunas laceraciones, ¿verdad?, que no son sangrantes, dependiendo también del tipo de herida o de desgarro, que sufra la paciente. Entonces, estas no se reparan normalmente. Cuando no son sangrantes, no se reparan. Entonces, sin embargo, hay algunas, ¿verdad?, algunos desgarros a nivel de la vulva que es necesario, ¿verdad?, repararlos aunque no estén sangrantes. El tratamiento, pues la sutura, ¿verdad? Toda herida, pues si es profunda, se realiza la sutura en planos. En este caso ya se va por planos. Si la vejiga está afectada, se debe de colocar una sonda vesical permanente, o en algunas ocasiones hay laceraciones parauretrales, o sea que están muy cerca de la uretra, ¿verdad? Entonces se tiene que colocar una sonda vesical y proceder a lo que es la reparación del mismo. Las complicaciones pueden haber fístulas perineales, rectales o vesicales, y las inflamaciones agudas o crónicas del tejido conjuntivo pelviano. Los desgarros a nivel de la vulva, desgarro de la horquilla perineal del 90 al 100% de los partos, afecta solo tegumentos, tratamiento, la limpieza cuidadosa, y habrá necesidad, ¿verdad?, de suturar en el caso de desgarros circulantes en todo el introito vulvar. Y vamos a suturar aquellos desgarros en la vulva que estén sangrantes. Entonces aquí vemos, miren, la clasificación, cómo se va afectando el tejido, ¿verdad?,
del periné de acuerdo al grado. Vean, miren en el caso del grado 1, grado 2, grado 3, ya vemos que está afectado el esfínter. Y grado 4, no solamente el esfínter, ¿verdad? Sino que ya hay mucosa del recto afectada. Hay pacientes que presentan situaciones complejas como las varices vulvares. En este caso se tiene que hacer una profilaxis que tiene que ver mucho con una adecuada, una correcta protección del periné. Si es necesario, ¿verdad? La episiotomía, el tratamiento, hay que hacer una hemostasia y una sutura cuidadosa. Cuidadosa en todos los sentidos, ¿verdad? Desde que administramos el anestésico, porque a veces en lo que estamos suturando resulta que tocamos vaso y más bien rompimos o se rompe un vaso sanguíneo. Entonces hay que ser bien cuidadosos al momento de realizar este tipo de suturas, es mucho más compleja. Entonces vean aquí las imágenes, ¿verdad? Del desgarro grado 1. Es una pequeña ruptura del tejido de la mucosa. Ya el desgarro grado 2. Miren, el grado 3, ya hay compromiso. Ya del esfínter anal. Y el grado 4. No solamente el esfínter y toda la mucosa, sino también ya el tejido del recto. Ahora bien, ¿cómo podríamos prevenir estos desgarros? Como ya les mencioné, una adecuada protección del periné al momento que estamos parteando a la paciente es fundamental. Pero existe lo que es la preparación, ¿verdad? De la mujer antes del parto. Y es que es la psicoprofilaxis obstétrica. En esta, ¿verdad? Se preparan los músculos, se prepara la pelvis para ese momento del trabajo de parto. A la paciente se le enseña cómo debe de ser la respiración, en qué momento debe de pujar. Entonces, todo esto ayuda a la mujer, ¿verdad? A de alguna manera tener un parto mucho más rápido y a evitar este tipo de situaciones como lo que son los desgarros. El masaje perineal durante la gestación ayuda a reducir el traumatismo perineal en el momento del parto, principalmente las episiotomías y también, ¿verdad?, el dolor posterior. También ayuda mucho lo que son los ejercicios de Kegel. Entonces, pero todo esto, lastimosamente, no lo podemos hacer en el momento del control prenatal, porque no está establecido, ¿verdad? Como tal, no hay un programa en la Secretaría de Salud en lo cual nosotros preparemos a la mujer. Sin embargo, existe lo que es el club de embarazadas en el cual pues se debería de estar abordando estas situaciones. Desconozco totalmente si las colegas, ¿verdad?, están implementando la psicoprofilaxis obstétrica en los clubes de embarazadas, pero realmente la psicoprofilaxis obstétrica es fundamental, es importantísima para poder evitar estas situaciones al momento del trabajo de parto o en el parto mismo. Bien, esto es todo en relación a los desgarros perineales. Si hay alguna duda, alguna consulta, pues me la hacen saber por el grupo de WhatsApp. Se preguntarán si ustedes hacen reparaciones. Les diré que dependiendo cómo vengan, ¿verdad? Con sutura, lastimosamente por la situación que estamos, no vamos a poder hacer un taller, que era lo que tenía yo estipulado, hacer un taller de sutura perineal. Pero ustedes observan la imagen, ella es una de las estudiantes con las que estuve en labor y parto.
y a la cual, ¿verdad? Le di la oportunidad de suturar. Entonces, existe la posibilidad de que ustedes también puedan hacer la sutura. Normalmente las hago yo, pero también les doy la oportunidad de hacerlo.